siempre su misericordia. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle al Señor, gloria al Señor, porque Dios es bueno, gloria al Señor. Voy a pedir a mi esposa que me acompañe, gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Adoramos, Rey. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Alabamos tu nombre, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Amén, gloria a Tenemos Dios. que alabar al Señor con el corazón. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Con nuestra boca, con nuestra vida. Aleluya. Con nuestros labios. Gloria al Señor. Adorar y glorificar al Dios. Aleluya, santo. Al Dios que vive, al Dios que reina. Gloria al Señor. Él ha sido bueno en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bendito Jesucristo. Gloria al Señor. Para siempre la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Alabado Dios. Qué lindo es el Señor. Gloria al Señor. Gracias, Con mis labios de vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. con mis labios de mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios en mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios en mi vida te alabo, bendito Señor. porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Bendito Dios. Señor, Aleluya, Señor. aleluya. Oh, Ay, gloria a Dios. gloria, gloria a Gracias, su nombre Jesús. para Gloria a Dios. siempre. Qué lindo Dios. Ay, te alabamos, Señor, en esta mañana, Señor. Nos estamos gozando en tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, bueno es alabar a Dios. Aleluya. Puedes bendecir su nombre. Qué lindo Dios. Oh, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Aleluya. Oh, tú eres mi refugio. Aleluya. Oh, te adora mi alma, Señor. Recibe la adoración, mi Dios. Aleluya. Esto no lo grato delante de tu maravillosa presencia, Señor. Qué lindo eres, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Oh, gloria a Dios. Tu fidelidad Es grande. Tu fidelidad incomparable.
bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Ay, qué lindo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Fidelidad es grande, Señor, Sí, amén. aleluya. Oh, todo lo que respire te alabe. Sí, te gloria a Dios. aleluya. Oh, qué lindo Dios. Oh, qué lindo es el Gracias, Señor, Rey. aleluya. Oh, Gracias, grande Señor. misericordia, Gloria a Señor, Dios. aleluya. Oh, Aleluya. te alaba mi alma, Señor. Santo. Alma mía, alaba al Señor. Sí, Y amén. bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Postrado en tu presencia, amarte, Señor. Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Qué lindo eres, mi Cristo, Gloria a Dios. aleluya. Quiero Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Ay, qué lindo Dios. Gloria a Dios. Queremos llenar tu trono de alabanza, Sí, amén. aleluya, porque el corazón es agradecido, Gloria a Señor, Dios. aleluya. Ay, qué lindo Dios. Cuando el corazón es agradecido, mi amado hermano, Sí, amén. tiene que haber una alabanza en nuestra boca, Gloria a Dios. aleluya. Nadie nos tiene que decir alaba al Señor, aleluya. Eso sale de ti, mi amado hermano, aleluya. De lo más profundo de nuestro corazón, aleluya. Gloria a Dios. Y así pasamos a la pastora Reyes, gloria al Señor. Y continuamos con el devocional, aleluya. Nos seguimos gozando en la presencia del Señor, aleluya. En su presencia hay plenitud de gozo, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabarte, adorarte, glorificar tu santo nombre, Señor. A ti, oh Jehová, sea toda la gloria, toda la gloria, la alabanza, la adoración. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Vamos con la alabanza, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias
tu nombre, Señor. Ay, maravilloso eres Jesús. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor.
esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Cristo, aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo,
Aleluya, qué lindo Dios. Bendito Aleluya. Dios. Gloria a su nombre para siempre. Qué lindo es el Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo Dios. Ay, santo, mi alma te alaba, Señor. Tú eres bueno, aleluya. Ay, qué lindo, nos estamos gozando, aleluya. Porque el Señor está aquí en medio de nosotros, bendito Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. Ok, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Porque la cara un paso más, no hay duda, no me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Gracias al Señor, aleluya, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, aleluya. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana, Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, qué lindo Dios. Aleluya, yo soy feliz porque Cristo, aleluya, me salvó. Amén, amén. Gloria al Señor. Y ahora cante alegre, aleluya. Porque Cristo mi alma rescató. Gloria al Señor. ¿De dónde nos rescató? A uno nos rescató de la idolatría, a otros nos rescató del robo, a otros de la borrachera. Aleluya, pero nos rescató. Qué lindo, aleluya, amén. Aleluya, hemos vuelto al obispo y pastor de nuestra Ay, alma. qué Gloria al lindo. Señor. Gloria a Así que su esta nombre, hermosa aleluya. mañana a presentar la palabra por medio de nuestro amado pastor Manuel Reyes. Gloria al Señor, que pase, pastor, por favor. Dios es bueno, maravilloso. Amén. Y siga alabando a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sigue alabando a Dios de la gloria. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Bendiciones. Gloria sea el nombre Gloria a del Dios. Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Gloria a su nombre. Gracias le damos al Señor por esta preciosa oportunidad que está, Así de es. estar en este lugar. Qué lindo, gloria. Creo que hemos hecho una muy buena elección en este Ay, día. bendito Dios, aleluya. Oramos y los ponemos delante de la presencia de nuestros Así Dios, es, aquellos querido hermanos que Dios, se aleluya. imposibilitaron el día de hoy de estar juntos con nosotros y pedimos bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Así es, Bendito amén. sea el nombre del Gloria a Señor. Dios, aleluya. Le voy a invitar de que lea conmigo juntamente unos versículos de las Escrituras que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 32. Bendito Dios. Qué lindo, aleluya.
Vamos a leer unos versículos aquí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Capítulo número 32 del segundo libro de Crónicas. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Verso número 1, dice las Escrituras: a la honra de Dios Padre, Hijo Aleluya, gloria a Dios. y el glorioso Espíritu Santo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y dice, y ellos le apoyaron. Te damos gracias, mi Dios y buen Padre celestial, por este día maravilloso, día que nos has regalado, Sí, Señor. día que le has dado a tu pueblo, Dios mío, una bendición más para buscar tu presencia, buscar tu rostro, darte con un corazón alegre, Dios mío, y dispuesto a alabanzas, a la gloria tuya, reconocer una vez más ese sacrificio de tu Hijo amado por nuestras vidas, el cual nos condujo nosotros a esta relación tan preciosa contigo, Señor, por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, que es el que nos Dios, ayuda a aleluya, gloria al sostenernos Señor. firmes delante de ti, el cual nos recuerda constantemente el valor de la libertad que tú nos ofreciste por medio de la sangre de tu Hijo amado, y en el cual nosotros confiamos que tiene la dirección completa de la iglesia sobre esta tierra. Yo te doy gracias en este día y te pido una vez más, Dios mío, la bendición y la dirección de todas las cosas que nosotros hagamos, tanto de hecho como de palabra, para hacerlas para la gloria de tu santo y precioso nombre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, siéntese. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos nosotros de un blanco que el enemigo busca, Aleluya. tendríamos que darnos cuenta que nosotros somos ese blanco que el enemigo está persiguiendo. Bendito sea Dios. La iglesia sobre la tierra es el blanco que el enemigo está tratando de alcanzar y destruir. Recuerde de que es un enemigo que está dolido, pues su herida todavía no ha cerrado, la que el Señor le hizo sobre esa cabeza, en la cual él todavía está sangrando y busca cómo vengarse por esa herida mortal que nuestro Señor Jesucristo le provocó. Y nosotros como la iglesia vemos la decadencia que existe día tras día en esta sociedad donde nosotros vivimos, en las ciudades, en los pueblos, ahora en las partes más, se podría decir más accesibles, bendito Dios, en este mundo. Vemos que la maldad se ha incrementado, es un desarrollo tremendo, pero son esas evidencias que nos muestran las Escrituras de esa venida del Señor, de que el mundo se iba a tornar completamente malo, se iba a tornar las cosas feas. Cada vez que nosotros miramos un desarrollo sobre esta tierra, no es para el bienestar de la humanidad, sino para la destrucción de la humanidad. Todo lo que nosotros conocemos y vemos que es progreso supuestamente para bienestar de la sociedad, no es más que un arma que se ha creado para poder destruir a la humanidad. Imagínense, en la antigüedad no existían los bancos, y cuando se inventaron los bancos, se inventaron también las bandas para asaltar. Y de esta forma, amado hermano, nosotros vemos de que nada de lo que la sociedad ha tratado de acomodar como bienestar o desarrollo para la humanidad ha sido de bienestar, sino ha sido para una decadencia, bendito sea el Señor. Y mayormente aquellos a los cuales no tienen una vida como la suya y como la mía, que buscamos de Dios, que leemos las Escrituras, que indagamos completamente y nos preocupamos por una relación con Dios. Los que están en decadencia espiritual están todavía un poco más atrapados dentro de lo que es la mentira del desarrollo de esta humanidad. Y nosotros, mi amado hermano, nos tenemos que dar cuenta de que en los tiempos que nosotros estamos viviendo posiblemente no sean los mejores de todos los tiempos. No podríamos decir nosotros que nosotros estamos viviendo los mejores tiempos de la humanidad, porque viendo todo lo que se está desarrollando en nuestro alrededor,
nos damos cuenta de que la humanidad va en decadencia y que el mundo se va destruyendo, o el hombre lo va destruyendo con su misma maldad. Entonces no podemos decir de que son los mejores de los tiempos. Gracias, Señor, porque estamos viviendo los mejores de los tiempos de la historia. Bendito sea el Señor. Si hacemos las comparaciones con otros tiempos, vamos a llegar a conocer que entre más desarrollo vemos nosotros en este mundo, más destrucción hay para el hombre. Bendito Así es, Dios. amén, así es. Entonces, entre más nosotros miramos el desarrollo en todas estas grandes ciudades, mayor es la decadencia social. Miren el desarrollo que hay en estas grandes ciudades, y donde hay más desarrollo en la ciudad, hay más personas entregadas a lo que es la maldad, el pecado y el vicio. Bendito Dios. Sí, en un señor. pueblo usted no va a ver las maldades que hay en una ciudad. Estas ciudades en las que nosotros vivimos, bendito Dios, unas ciudades desarrolladas, miramos cómo está el pecado en cada esquina, en cada Amén, uno así mismo es, de amén. los lugares. Bendito sea En el cada, Señor. en cada sitio vamos a ver la decadencia de las mujeres, de los hombres, bendito Dios, las depravaciones que se están desarrollando. Y usted va a ver que hay clubes de todos los tipos de pecados en esta ciudad, con permisos de las ciudades, en las cuales tienen la libertad para desarrollar aquello que creen que es derecho de ellos. Esto es lo que nosotros vemos, cosas que en los pueblos muchas veces se ven, este tipo de cosas, y se ven un poco bastante raras. Sí, Bendito Señor, Dios. aleluya. Pero en las ciudades grandes nosotros miramos en estos desarrollos que la maldad se comienza a incrementar. Y no solamente se desarrolla lo que es la sociedad, sino que eso que se desarrolla como maldad en la sociedad es lo que se comienza a infiltrar dentro de las congregaciones donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor. Y nos vamos a dar cuenta nosotros de que igualmente, como el desarrollo del pecado se lleva en el mundo, también se comienza a incrementar la maldad dentro de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Echemos un vistazo simple y sencillamente en lo que era el primer siglo, cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, desde el capítulo número 2 y el capítulo número 3, cuando él describe aquellas congregaciones, 7 en sí. Van a ver, mi amado hermano, la decadencia que había. Si había maldad en el mundo normal, sin relación con Dios, esa maldad se comenzó a infiltrar, porque comienza a hacer la acusación nuestro Señor Jesucristo en la visión que le da a Juan de aquellas congregaciones en la iglesia de Éfeso. Dice de que llegaban y estaban unos que decían ser apóstoles y no lo eran. En otras congregaciones dice que llegaba un grupo de hombres que decían ser judíos y no lo eran. O sea que todo era simple y sencillamente una oportunidad para infiltrar la maldad y comenzar a desestabilizar lo que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros en estos tiempos sentimos los mismos efectos de aquel primer siglo, donde la maldad está infiltrándose dentro de la iglesia y está desestabilizando la vida espiritual de muchos creyentes, trayendo en ellos la posibilidad de poder renovar sus pensamientos, no para un bien espiritual, sino para un cambio en su vida devocional. Ahora no pensamos nosotros cómo acercarnos a Dios, sino que nosotros pensamos cómo separarnos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No pensamos cómo desarrollar más en la actualidad lo que es el ministerio de la iglesia, sino que estamos nosotros trabajando para que se disminuya y se debilite el ministerio evangelístico de la iglesia. Todas estas cosas las estamos viendo, y estamos viendo de que hay fracturas y fracciones por todos lados, en donde se busca desarrollar el ministerio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? Por causa de que la maldad, mi amado hermano, se ha ido incrementando completamente. El Señor se lo dijo a los discípulos antes de él ascender hacia los cielos, cuando él se les aparece y les dijo las condiciones de las que iban a existir dentro de lo que era el tiempo que la iglesia estuviera sobre la tierra. En Mateo capítulo 24, bendito sea el Señor, versículo número 12, él les dijo: y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Bendito Dios. Y estaba hablando a creyentes que ya creían en él, a creyentes que estaban con una fe ya convencidos de que ese era el camino de la salvación, que es lo que nos acontece a nosotros, que por el desarrollo de la maldad, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, el amor de muchos verdaderos creyentes, siervos y siervas de Dios, hombres que han confiado en Dios, se ha ido
desarrollando para debilidad. O sea, que su amor se ha ido desapareciendo para esa obra. Mi amado hermano, la culpa no la tiene Dios de las cosas que se desarrollan. La culpa la tenemos nosotros, nuestros mismos descuidos, nuestras mismas indiferencia hacia las cosas espirituales, hacia las cosas divinas. Señor, Es lo que provoca, aleluya, mi amado hermano, esta desestabilización espiritual. Dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad de las muertes, muchos se iban a enfriar. Amén, así es. ¿Cuántos que eran Bendito fervorosos, sea, que amaban Señor. la obra, que se Amén. desvelaban, Bendito eran los sea Dios. primeros, Amén. eran los Gloria que a estaban entusiasmados, los motivadores? Han desaparecido, mi amado hermano. Algunos están recogidos en sus hogares, otros no quieren salir a predicar, no visitan las congregaciones, no van, mi amado hermano, devocionales, no buscan cómo leer la palabra, ni tampoco cómo predicar aquel Amén, mensaje de salvación y de vida eterna, solo por causa del desarrollo Señor, de la maldad, amén, no en el bendito mundo, Dios. sino dentro de la iglesia de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Bendito Dios. Gloria a Entonces su nosotros nombre. estamos viendo de que esto se desarrolla con mayor fuerza y mayor frecuencia. Y esto que nosotros estamos planteando en la actualidad es la realidad, mi amado hermano. Por siglos y siglos esto no se ha podido detener. Y no porque no exista en la voluntad de Dios el deseo de que esto se depure dentro de la iglesia, sino que esto nos ayude a nosotros a perfeccionar nuestra fe en el Señor Señor, amén. Jesucristo. Gloria a su nombre. Recuerde, mi amado hermano, que los obstáculos no son para retroceder, los obstáculos son para inspirarse en nuestra fe. Cuando viene un obstáculo, Aleluya, gloria a nosotros Dios. debemos de desarrollar la capacidad y el poder de esa fe que Dios nos dio para glorificar su santo y precioso nombre, no para retroceder, para echarnos atrás, para quedarnos estáticos, para olvidar o dejarlo, posponer las cosas que debemos de hacer para el Señor, sino para inspirarnos, mi amado hermano. Ay, ¿Sabe Amén, cuál gloria es a el Dios. pasaje que está en Marcos que dice, mi amado hermano, el capítulo número 16, que las tres mujeres iban hacia la tumba dirigiéndose a donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y me gusta este tipo de ejemplo porque me inspira a hacer las cosas en las cuales uno debe de pensar en que el Señor, cuando pone algo en el corazón o cuando el Señor nos indica algo, nosotros lo debemos de llevar a la ejecución final, bendito Dios, y nada ni nada nos debe de desmoralizar. Entonces, como el cuerpo del Señor no había sido purificado como lo era el rito de los judíos, dice que ellas se levantaron muy temprano y buscaron las especies aromáticas para ir y perfumar el cuerpo de ¡Qué su lindo! Señor. Amén. Y en el camino, después que ellas se habían desvelado, habían preparado todo, una de ellas razonó y dijo: un momentito, vamos nosotras tres, estamos débiles de llorar, nos hemos desvelado, hemos sufrido, y hay una gran piedra en lo que es la entrada de la cueva. ¿Quién nos va a quitar la piedra? Ay, santo. Y eso era para razonar y decir: ¡Ay, bueno, es gloria! verdad, nos desvelamos de puro gusto, preparamos todo para no poder lograr nuestro propósito. Vayámonos a nuestra casa porque nosotros somos mujeres débiles. Y 10 hombres, 10 soldados Bendito romanos, sea Dios. no, pues, les costó rodar la piedra para sellarla. ¿Cómo nosotros 3 mujeres débiles la vamos a quitar? Pero eso no fue, mi amado hermano, lo que desmoralizó a ella. Al contrario, ese obstáculo la obligó a ella a llegar al punto para culminar el propósito por el cual ellas se habían levantado, para ungir el cuerpo de su Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay la intención de hacer algo para el Señor, no importa el obstáculo no debe de ser la motivación de retroceder, sino la motivación para seguir hacia adelante. Gloria Bendito a su Dios. nombre. Entonces nosotros vemos que las palabras del Señor se están cumpliendo dentro de la iglesia. Él les dijo a los discípulos: por incrementarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Pero el enfriarse no quiere decir que tenga que desaparecer. El enfriarse no quiere decir que no podamos nosotros resistir. El enfriarse no quiere decir que no podamos seguir hacia adelante. El enfriar no quiere decir que no alcancemos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Bendito Dios. Bendito Es sea verdad, vivimos con la maldad vive en medio de cada uno de Así es, nosotros, así es, pero no amén, podemos ¿verdad? permitir, amado hermano, de que eso nos haga desistir a nosotros de cumplir el propósito de Dios a través de nuestra vida. Oh, bendito, aleluya. Hay una fuerte razón para pensar el por qué nosotros vemos menos victorias en lo que es las congregaciones, menos victorias en nuestros hogares, menos victorias en nuestros trabajos.
menos victorias en nuestros propósitos, en nuestros logros, menos victorias casi en todos los campos en los cuales nosotros vivimos y nos relacionamos. Todo aquello que tiene que ver con nuestra vida, mi amado hermano, va en decadencia en vez de alcanzar el mayor propósito por el cual el Señor nos llamó. Bendito sea el Señor. Miramos cada día menos glorificación a Dios, menos efecto de nuestra vida espiritual, menos efecto de esta palabra que es poderosa, menos efecto de nuestra vida devocional, de la presencia del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, menos efecto en todas las áreas en las cuales corresponde de que nosotros deberíamos de alcanzar el propósito por el cual Dios a nosotros nos rescató. Gloria a Dios, aleluya. Es decadencia. Y mi amado hermano, la razón por la cual nosotros no llegamos a alcanzar esas victorias es porque nosotros hemos alojado en nuestra vida y nos hemos acostumbrado a abrazar el temor. Bendito sea el Señor. Tenemos miedo al fracaso. Oh, bendito Tenemos miedo a hacer el hazme reír. Bendito Tenemos sea miedo a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque todo lo llevamos nosotros a lo que es la lógica. Y cuando nosotros abrazamos el temor, y cuando le damos oportunidad al temor, el temor se convierte en un conquistador en nuestra vida y es el que nos ha robado, es el que nos ha desposeído de las cosas que nos corresponden. No nos damos cuenta de que Él está llevando nuestra vida en un camino que no nos corresponde vivir, que no nos corresponde habitar. Cuando nosotros experimentamos el temor y vivimos por el temor, nosotros no lograremos alcanzar nunca, jamás las cosas las cuales Dios quiere y ha preparado para cada uno de nosotros. Jamás las congregaciones, si existe un temor dentro de las congregaciones, jamás las congregaciones llegarán a alcanzar el propósito por el cual Dios preparó el abrir un espacio, un lugar, un sitio para adorarle, para bendecirle. No miraremos el mover o la manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. No miraremos ni viviremos por el Espíritu de esta palabra que es viva y que es eficaz, porque sentimos temor en todas las áreas de nuestra vida. Ya no hacemos porque tenemos un temor al fracaso, ya no hacemos porque no vemos las posibilidades que se puedan lograr aquellos objetivos, ya no avanzamos porque no vemos recortar las distancias en las cuales llegamos a aquella meta que es prometida. El temor nos tiene a nosotros limitados y el temor nos tiene con las manos atadas para llegar a alcanzar aquellas bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí. Señor, aleluya. Usted sabe que el temor es el agente secreto en la vida de los creyentes que le da a conocer los cálculos reales de aquellos hechos que todavía no ha comenzado a iniciar. Cuando una persona comienza y tiene un plan, un proyecto, debe de tomar la iniciativa en el Señor. Pero cuando hacemos cálculos, entonces el temor es el que le hace a usted los números. Y cuando le hace a usted la cuenta, siempre las cuentas en el temor van a ser negativas. Nunca van a ser positivas. Usted siempre va a tener 0, 0, 0 adelante cuando usted le dé el espacio al temor. Para que el temor le haga los cálculos de cómo terminarán las cosas. No importa, mi amado hermano, el fin de ellas, si usted las considera que están en las manos de Dios, serán gloriosas y llenas de victoria. No importa lo que esté al frente de usted, no importa lo que el temor diga, no importa lo que el temor calcule, mi amado hermano, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir sin ese temor en cada uno de nosotros. Mire que cuando nosotros estábamos en el mundo, muchas veces vencíamos el temor. No vayas por ese lugar. Ese barrio de ahí es peligrosísimo. Pero si usted iba a ir a buscar una bolsita de marihuana o de cocaína, no le importaba el peligro. Usted quería llegar a conseguir su bolsita de marihuana o de cocaína, bendito Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Traspasaba todos esos obstáculos y vencía al temor. El temor les presentaba los cálculos, lo que podía suceder, y usted traspasaba todas esas consecuencias malas y llegaba a alcanzar su propósito porque quería vivir en el pecado. Y cuando entonces quería placer en el pecado, usted conseguía el placer en el pecado, no importando las cosas que se le presentaran. En el Señor son distintas. El temor nos presenta a nosotros los cálculos negativos, y cuando ya encierra los cálculos, entonces nosotros llegamos a la conclusión de su lógica y decimos: es verdad, voy a esperar otra oportunidad.
Bendito No sea nos el Señor. arriesgamos, no tomamos la valentía, no le ejercitamos el espíritu del valor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos temor a no llegar a alcanzar aquello que nosotros consideramos de que Dios nos ha regalado. Santo, bendito Dios, aleluya. Por eso es que muchos de los creyentes en la actualidad no han podido llegar a conocer el poder del Señor que servimos. Porque no queremos enfrentar completamente al enemigo, bendito sea el Señor. Tememos nosotros, le damos la vuelta, le huimos a todas aquellas cosas a las cuales el enemigo le presenta. Aleluya, Se puede imaginar, bendito sea solamente haga esta escena en su mente. Si David hubiese calculado la estatura, el poder y todo lo que decían de aquel gigante Goliat, y no se hubiese enfrentado a él, hubiese desaparecido el ejército de Israel. Bendito sea Dios. Y hubiesen sido esclavos de los filisteos. ¿Por qué? Porque existía temor en el pueblo. Saúl estaba atemorizado. El ejército de Israel estaba atemorizado, bendito Dios. Pero hubo un jovencito que conocía a alguien más poderoso que aquel al que se iba a enfrentar. Y sabía de que las armas que él utilizaba no eran las armas las cuales el enemigo se enfrentaba, sino que eran poderosas para poder derrotar a aquel al cual se había aliado con la maldad, tratando de infundir temor en un ejército que el Señor había creado para glorificar su santo y precioso Oh, nombre. qué lindo, aleluya. Si él se hubiera dejado inducir por lo que era el temor, la historia hubiese sido desastrosa. Así es. Pero nosotros sabemos, mi amado hermano, que cuando nosotros caminamos en este camino de la fe, nuestro compañero, nuestro aliado, aquel que vive en nosotros, mi amado hermano, es parte de la divinidad. El Espíritu Santo no lo va a dejar a usted, mi amado hermano, pasar vergüenza, pasar pena. No lo va a permitir de que el enemigo se enseñoree de usted, porque Él le dará la victoria siempre y cuando la actitud suya sea positiva hacia las cosas a las cuales está enfrentando. Oh, Bendito bendito Dios. Dios, aleluya. Entonces, nosotros sabemos de que podemos llegar a alcanzar la victoria. Pero sabemos también que no podemos, bendito sea el Señor, ver la victoria de Dios cuando nosotros estamos desertando del campo de batalla. ¿Cuántas congregaciones aparentemente en la actualidad están en fracaso? Solo porque los que pertenecen a esas congregaciones, mi amado hermano, han tomado una decisión infundada por el temor. La iglesia, Bendito Dios. dijo el Señor, que son palabras que se han de tomar en mucha consideración en nuestra vida Bendito espiritual, sea el Señor de la que gloria. las puertas del Hades no iban a prevalecer. Amén, contra así ellos. es. Gloria a Dios. Lo que el Señor quiso decir es que el ejército más perverso y malvado, no solamente de esta tierra, sino de las huestes de maldad y de las potestades de maldad, no iban a poder derrotar al ejército de la iglesia. Eso es lo que el Señor dejó bien asentado. O sea, que cuando un creyente toma en consideración las palabras del Señor, todo lo que viene sobre su vida, todo lo que tratan de intimidar para que él no siga el proceso en el camino de la fe, es nulo delante de lo que usted cree en la palabra del Señor. Yo creo en la palabra del Señor, por eso creo que mi vida espiritual ha sido sostenida, porque he creído en la palabra del Señor. Aunque he visto muchas de las cosas negativas, sigo creyendo en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Sigo creyendo que Bendito sea Dios por siempre, que gloria al veré Señor. maravillas a través de mis ojos, de que mis manos palparán y tocarán aquella gloriosa promesa del Señor cuando Él hizo un llamado a mi corazón y a mi vida. Bendito Oh, Dios. gloria al que No vive. importa las circunstancias en las cuales en estos momentos me encuentre, la promesa del Señor es inmutable, su palabra no cambia, mi amado hermano. Y yo he considerado en mi vida que he de ver la gloria de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Así es. Bendito sea Hay que Dios. tener esa actitud de David. Bendito sea tu nombre. David que estaba consciente Gloria al Señor, bendito de todas las sea Dios, cosas las bendito cuales sea Dios Dios. había prometido a la vida de él y dijo, no, yo no voy a ver la gloria en el cielo, yo voy a ver la gloria de Dios manifestada en mi vida aquí en la tierra. Bendito Dios. ¿De qué le sirven las promesas a usted en el cielo? ¿De qué le sirven las promesas en la eternidad? Las promesas del Señor son para cumplirse aquí. Bendito sea el Señor. Y aquellos a los cuales la abracen, la crean
conquistadores, amantes de la palabra del Señor y de la lealtad de Él. Amén. Que sepan combatir lo que es la influencia del temor en sus corazones. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aquí en este pasaje que nosotros comenzamos en 2 de Crónicas, capítulo número 32, relata la intención de Senaquerib, rey de Asiria. Amén. Gloria a Dios. Este rey de Asiria estaba a la conquista de la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén estaba reinando Ezequías. Ya había conquistado parte de las ciudades que correspondían a Israel. Había tenido posiblemente unas 40 y pico de ciudades que él había conquistado. Y a cada uno de los lugares donde iba, aquellas autoridades las había sometido bajo los pies de él. Las tenía dominadas. Y tenía un listado, no solamente de las ciudades que correspondían al pueblo hebreo, sino también a los pueblos mundanos, a los pueblos paganos. Senaquerib era el hombre de la conquista en aquel entonces, en aquel momento. No había ejército que se le enfrentara y no había ciudad que le se resistiera. Amén, así es. No había muro en el cual se le presentara que él no pudiera derrotar para poder conquistar aquellas ciudades. Bendito sea el Señor. Tenía un historial tremendo y se había empeñado en conquistar Jerusalén. Bendito Dios. Ya había habido un cierto pacto donde el rey Ezequías había mandado ciertos presentes a Senaquerib con la intención de que hubiese paz entre ellos. Pero la intención de él no era tener paz con Jerusalén. La intención de él era conquistar Jerusalén. Bendito Dios. Aleluya. Usted sabe que esa es la intención del enemigo en la actualidad. La intención del enemigo no es tener paz. No es decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando mandes a los evangelistas a la calle, dile por favor que no hablen de la borrachera, que no hablen del vicio, que no hablen del pecado, que no hablen de las ataduras y las ligaduras de maldades, de la perversidad, de los celos, contienda y todas estas cosas. Si ellos dejan de predicar eso, nosotros vamos a estar en paz. Puede predicar cualquier otra cosa, pero no me toques, por favor, la relación que yo tengo con ellos, porque esa es mi comunión con el mundo. Si el mundo no bebe, si el mundo no fuma, si el mundo no vive en pecado, no tienen comunión conmigo, que soy el príncipe de este siglo. Ay, qué lindo. Él no hace ese tipo de trato. Y la iglesia no puede acceder a ese tipo de trato con el enemigo. Porque nosotros estamos aquí y fuimos llamados por el Señor, trasladados de esas tinieblas a su luz admirable para dar evidencias del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Oh, bendito tu nombre, aleluya, gloria a Dios. Y Senaquerib no estaba con la intención de hacer paz con Jerusalén. Él estaba enfocado en conquistar Jerusalén y cualquier reino que hubiese habido en aquella época donde él era el rey de Asiria. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando dice este versículo número 1, hablando de las cosas que Ezequías restituyó o restauró, compuso, reparó y puso en función una vez más aquello que se había perdido, que era la comunión y el servicio al Dios Todopoderoso. Ordenó a los sacerdotes, les señaló sus obligaciones, los puso en sus posiciones, le dio lo necesario para que no cesase, mi amado hermano, el culto al Dios Todopoderoso. Ay, qué lindo, aleluya. Eso no se ve en la actualidad. Bendito Dios. Hoy si el gobierno dice que nosotros tenemos que cerrar, pues nos tenemos que ajustar y cerramos. Y nos hemos acostumbrado o adaptado al culto personal. Está bien que usted tenga un culto personal, pero mi amado hermano, las congregaciones no pueden desaparecer. Las congregaciones tienen que seguir Sí, adelante. Señor, El amén. mundo tiene que saber de que hay un lugar y un sitio donde se congregan y se reúnen hombres igual que Señor, ellos, que vivieron en aleluya. el pecado y que fueron libertados del pecado para glorificar al Dios verdadero. Gloria a Dios, hermano. Las cosas tienen que continuar. Y nosotros como hombres, siervos de Dios, tenemos que luchar en contra de la infunción del temor en estos tiempos. Si no, entonces ¿a dónde iremos a parar? Sí, Señor, En el amén. primer siglo, mi amado hermano, fue el tiempo más terrorífico, creo yo, para la iglesia. Y creo que han habido también tiempos terribles para la iglesia en las persecuciones por tantos siglos. Pero en el primer siglo la martirización era tan al vivo y directo que daba y transmitía infunción de temor en los corazones. Pero ni aún así la iglesia del primer siglo se echó para atrás, sino que deseaban martirizarse en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para seguir hacia adelante. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Hoy
sufrir. Así es. Hoy no queremos que nos regañen. Hoy no queremos que nos digan nada. No queremos comprometernos. No queremos de que nadie se enemiste con nosotros. Mi amado hermano, cuando en el primer siglo la sangre se derramaba en cada esquina, en cada cuadra, en cada lugar, en cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblo, por testificar del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy queremos nosotros tener un pacto con el mundo. Si el mundo no nos perjudica, pues nosotros no nos metemos con el mundo. Eso no fue el plan del Señor de levantar la iglesia. El de levantar la iglesia, el plan del Señor era de que nosotros combatiéramos ardientemente por la fe que nos fue dada. Y esta fe, mi amado hermano, que tiene que combatir lo que es la maldad y el pecado en el mundo. Tenemos que desenmascarar al enemigo de nuestras almas. Tenemos que desenmascarar a aquel al cual nos agobia, aquel que nos persigue, aquel que es mentiroso, el engañador, el que ultraja, el que cautiva las almas, para que sean libertadas por la verdad que usted y yo conocemos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, Señor. Sennacherib comenzó con una amenaza para darle a conocer a Jerusalén que iba a iniciar un ataque, que ya había conquistado Judá y amenazaba con combatir a Jerusalén. Lo que hizo Ezequías primeramente, dice el versículo número 3, que convocó, dice, bendito sea el Señor, a aquellos príncipes o los principales y a hombres valientes para comenzar, dice, la estrategia de defensa. Ahí en el versículo 3. Pero lo que me gusta no solamente es la iniciativa de Ezequías, porque el líder es el que tiene que tomar la iniciativa para todas las cosas. Así es, amén. Cuando hay decadencia, mi amado hermano, el líder tiene que tomar la iniciativa para que aquello comience a cambiar, a ser transformado, a volverlo a lo que es el estado original que el Espíritu Santo de Dios ha puesto sobre las congregaciones. El líder es el que tiene que tomar la iniciativa y llamar a aquellos hombres que él considera y a las mujeres que considera de que no van a fallarle, de que van a estar juntamente con él. Porque lo que me impresiona de este versículo en el final que dice, y ellos, dice, le apoyaron, bendito sea el Señor. Claro, ¿cuál es el líder que no va a recibir apoyo, que no va a tener la intención de ir a la batalla, al combate? Cuando está apoyado por hombres, por mujeres que saben que lo van a respaldar, que no se van a echar para atrás, que no le van a dar la espalda, que morirán en el campo de la batalla, pero morirán por la verdad que ellos están defendiendo. Bendito Dios. Ezequías se sentía protegido cuando él reunió a este grupo de hombres, bendito Dios. Y cuando este grupo de hombres se sintió en el mismo espíritu, le dijeron a Ezequías, estamos contigo e iremos contigo aún hasta la muerte, bendito Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero cuando usted reúne un grupo de líderes, y entre el grupo de líderes no hay una asociación en el espíritu, en el grupo de líderes hay diferencia de pensamiento, de idea. Unos están a favor, otros en contra, otros todavía dudan. Usted no puede caminar con un ejército como ese. Usted tiene que caminar con hombres que estén en el mismo sentir como usted. Usted tiene que caminar con hombres que le crean a Dios como le cree usted. Amén. Gloria a Dios. Oh, santo. Usted tiene que andar con gente que amen al Señor como lo ama usted. Señor, aleluya. Ezequías se sintió por esa parte muy protegido. Había dado inicio con un muy buen paso. Había llegado hacia los hombres a los cuales eran idóneos para combatir las amenazas de Sennacherib, bendito Dios. Así nosotros deberíamos de tener ese tipo de actitud. El mismo espíritu para combatir el pecado en esta sociedad. El mismo espíritu para defender nuestra fe. El mismo espíritu para conquistar y para engrandar, ensanchecer, enriquecer con alma lo que es este lugar para la gloria del Dios Todopoderoso. No luchamos para nosotros, no luchamos para enriquecernos, no luchamos para que nos conozcan, luchamos para que ellos conozcan al Dios verdadero. Para que el mundo sepa, mi amado hermano, de que los tiempos son los fines de estos tiempos, de que las cosas van de mal en peor, de que no hay salida de parte humana y que la única salida es divina para ellos. Bendito Dios. Gloria a Dios. El escritor de Eclesiastés en el capítulo 4, verso 12 escribió, y si alguno prevalece contra uno, o sea, si alguien viene en contra de uno de nosotros,
dice, 2 le resistirán. Qué lindo, ¿verdad? Bendito sea Amén. Dios. Saber que no estamos solos en esta lucha. Ay, sí, qué lindo. Saber que tenemos el respaldo de un líder, de una líder, de un siervo, de una sierva, que en el momento en el cual el enemigo se levante en contra de nosotros, hay resistencia hacia el enemigo por aquella mala intención que tiene con los siervos y las siervas del Señor. Y dice este escritor del libro de Eclesiastés, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así va. Gloria a Dios. La unidad nos está enseñando a nosotros, mi amado hermano, que es el factor que nosotros debemos de tener para poder derrocar lo que es el temor en nuestras vidas. Santo, bendito Dios. Posiblemente a alguien le dé miedo hacer algo solo, pero cuando hay un respaldo, bendito Dios, ya el temor tiene que Así desaparecer. es, amén. Ezequías mandó a llamar a este grupo de hombres y me parece que Ezequías había tomado en consideración muy seria las palabras de Senaquerib. Fue la razón por la cual él reunió a este grupo de hombres. Y cuando este grupo de hombres se pone a favor de Ezequías, entonces Ezequías se siente todavía con más firmeza y seguridad. ¡Aleluya! No porque la confianza esté en los hombres, mi amado hermano, sino porque sabe que cuando hay unidad, hay resistencia. Y cuando hay resistencia, hay victoria en el nombre Sí, del Señor. Señor, aleluya. Aleluya. Amén, amén. Hay quienes son atrevidos, agarran las calles. No, yo voy a ir, ¿qué? Que si los demonios me salen. No, mi amado hermano, nosotros tenemos en el libro de los Hechos muchas de las advertencias, las cuales nos indican a nosotros cómo debe ser el proceso en el cual nosotros debemos de actuar para glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se recuerda aquellos hombres que dijeron, no, nosotros vamos a ir a sacar demonios y todo, y los demonios los agarraron y los mandaron desnudos. ¿Por qué? Porque iban en contra de la voluntad del Señor y lo hacían para ser reconocidos de que el poder había en ellos. Y no necesitamos nosotros mostrar que hay poder en nosotros. Nosotros lo que necesitamos es que el mundo vea es que nosotros tenemos una relación con Dios y que Dios está en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, el escritor de Eclesiastés nos enseña a nosotros ese principio que inició el cual Ezequías, al hacer esta reunión, convoca a este grupo de hombres, de príncipes y de hombres valientes, donde ellos llegaron a la conclusión de apoyar el plan de Ezequías. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ese cordón de 3 dobleces no se iba a romper tan fácilmente. Senaquerib se iba a encontrar con una soga que le iba a hacer mucha resistencia. Posiblemente antes de reventarse sus fuerzas se iban a debilitar. Iba a caer vencido por la flaqueza de su debilidad. Pero el cordón, bendito sea el Señor, el cual Dios viene y es el que Él forma, no puede romperse con cualquier amenaza. Alabado sea Dios. Hay resistencia, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Hay Dios. 3 cosas dentro de este pasaje que yo voy a compartir con ustedes. Y la primera es que cuando nosotros vencemos el temor de lo que nosotros vemos, nos vamos a gozar con la victoria que no hemos visto. Gloria a Dios. Usted sabe que lo que tenemos por costumbre primero es analizar lo que está ahí, al frente de nuestros ojos. Venimos nosotros y el temor nos está diciendo todo. Es más grande que tú, es más fuerte que tú, es más joven que tú, hace pesas, el tipo corre 100 metros en 8.7 segundos, es una bala, el tipo es, bueno, nadie en este barrio le dice nada, no se le puede decir esto, te ves imposibilitado de poder conquistar o poder llegar a la victoria contra ese hombre. Eso es lo que nos dice el temor. Pero si nosotros nos quedamos en esa realidad que estamos viendo y lo medimos, está alto, está fuerte, está sano, está Bendito sea joven, Dios. se ve ágil, se ve que el tipo es una fiera. Entonces, si nos quedamos ahí, mi amado hermano, no vamos a poder disfrutar la victoria que no hemos visto. Si nos quedamos viendo todas esas partes que nos ha mostrado a nosotros el temor, entonces no podemos pensar en la segunda parte, no podemos pensar ni siquiera en la victoria. Si usted comienza a ver todas esas cosas en contra de usted, usted no podrá imaginarse, hacerse una idea de lo sabrosa que va a ser la victoria al derrotar el enemigo que está frente a usted. Aleluya. Israel cuando estaba en la cautividad, dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Israel, dice, oiga lo que la frase, seremos como los que sueñan. Ay, qué lindo. Aleluya. O sea que cuando ellos estaban en cautividad había tristeza, había dolor, había llanto. Pero ellos están diciendo, cuando el Señor le quite la cautividad a Israel, entonces nuestra actitud cambiará. Nuestro gozo será genuino, nuestra alegría nos llenará, nos gozaremos en la presencia de nuestro Dios
idea que le lleva allá, que aunque le parezca loca, podría llegar a ser una realidad en los caminos del Señor. Santo. Ay, qué lindo, aleluya. Gloria Porque a si Dios. el cristiano que no sueña, mi amado hermano, no conoce las promesas del Señor. Así es. Bendito sea Dios. Nosotros soñamos en las promesas del Señor, las vemos hechas realidades. Sí, amén. Si no podemos hacer eso, entonces no podemos llegar nosotros a conquistar la victoria. Gloria a Alabado Dios. sea tu nombre, Jesús. Gracias, Dios amado. Bendito. Las palabras de Ezequías para esta gente, en el versículo número 7, les dijo esto: esforzaos y animaos, no temáis, bendito Dios, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Qué lindo, amén. Ezequías no aunque visualizó, el temor no le hizo retroceder, no le hizo hacer el cálculo que el temor le estaba enseñando. El ejército de Senaquerib era grandísimo, era invencible en aquellos tiempos. Pero Ezequías miraba la victoria detrás del ejército de Senaquerib. Santo es tu nombre. Qué lindo. Por eso es que cuando viene la enfermedad de nuestra vida, si nosotros consideramos como el médico la considera, usted es un derrotado. Así es. Sí. Bendito Dios. El médico considera que esa enfermedad es la más temible sobre el ser humano. Bendito. Pero si usted la considera como el doctor, usted es un fracasado. Porque tiene que considerarla como la considera Dios. Aleluya. Que Él es el Señor sanador. Y que no hay enfermedad la cual pueda resistir a la voz de nuestro Dios. Bendito Dios. Dios, Oh, qué lindo eres, mi Cristo. Aleluya. Amén. Si los problemas lo vemos nosotros, que son irresistibles para nuestra vida, entonces nosotros no podemos disfrutar de la victoria, mucho menos de la que nos dé el Señor. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Tenemos que ser Gloria a bien Dios. claros, tenemos que ser bien honestos. Gloria a Dios. Ezequías no estaba ocultando la realidad del ejército ni de la fuerza de Senaquerib. Él no intentó ocultarla. Él estaba, bendito sea el Señor, afirmando de que el Senaquerib y su ejército era grande y poderoso. Gloria a Dios. Ay, Pero él dijo, aleluya. así como son ellos, en gran multitud y con gran fuerza, detrás de nosotros o con nosotros hay mayor número de ejército y mayor número de fuerza. Bendito Dios. Oh, gloria Bendito a sea tu su nombre, Jesús. nombre. Gloria a Dios. Los fracasos de los creyentes está debido a eso, que nos quedamos dentro del cálculo del temor. Y cuando el temor nos ha dicho todo, nosotros venimos y en la lógica de nuestra mente decimos, tiene razón el temor, ¿para qué intentarlo? Alabado Dios. Santo. Simple y sencillamente porque no hemos experimentado lo que es el poder de Dios. Yo por eso siempre digo esto, Aleluya. yo confío en Dios porque yo sé que Él me salvó del mundo de Aleluya. perdición, Bendito sea Dios. de donde nadie me pudo sacar. Gloria a Dios. Ni los consejos ni los golpes de mi mamá ni de mi papá, Eso es verdad. Amén. ni los golpes de mis hermanos mayores, ni de la ayuda de aquellos seres que me querían, ni los consejos de la abuela, de ningún ser humano. Nadie me pudo sacar del mundo de inmundicia en que yo vivía, pero el Señor me logró sacar. Amén. Aleluya. Así mismo es. Bendito sea Dios. Yo tengo un antecedente de la fuerza del Señor, tengo un antecedente del poder del Señor, tengo un antecedente de lo que es de lo que es el amor del Señor. Santo. Él hizo en mi vida lo que la humanidad no pudo hacer, Bendito Dios. lo que la sociedad no quiso hacer. El Señor lo logró en mí, bendito Dios, y tengo confianza en Él. Y Ezequías le dice, mi amado hermano, esfuércense y anímense. Estaban debilitados y estaban desanimados. Gloria a Dios. Y le dijo Ezequías, es el momento de levantar el ánimo. Aleluya. Yo sé que ustedes vieron lo que yo he visto. Yo sé que ustedes oyeron lo que yo oí. Santo. Yo sé que ustedes esperan lo que yo espero. Pero esfuércense y anímense. No tengan temor. Porque si ustedes ven esa gran multitud, más multitud está con nosotros que la que viene en contra de nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Dios es bueno. Estas palabras, mi amado hermano, las dijo el profeta Eliseo. Cuando usted va al capítulo número 6, aquí de Segunda de Crónicas, y usted mira aquí de que el rey de Siria quería conquistar Jerusalén, y tomó una táctica y dijo, nos vamos a sentar en este lugar donde el ejército de Israel va a pasar, ahí nos vamos a destruir.
los vamos a emboscar. Gloria a Dios. Y se asentaban en ese lugar y el ejército no se aparecía. Decía el rey de Siria, vamos a cambiar de lugar. Y sabemos que si vamos a este lugar, ahí van a pasar ellos y ahí los vamos a aplastar. Se asentaban en ese sitio escondido, tratando de emboscar al ejército de Israel para derrocarlo, y el ejército de Israel no pasaba. Aleluya. Un día dijo el rey de Siria, llamando a todos los que, los que confiaban en él, y le dijo, alguien de aquí está con el pueblo de Israel. Aquí hay un soplón y me tienen que decir quién es ese soplón. Uno de sus aliados se levantó y dijo, aquí no hay soplones, rey de Siria, sino que con Israel está Eliseo, y ese hombre de Dios le da a conocer la estrategia que tú tienes y los puntos donde te estableces para derrocarlos a ellos, y por cuanto Dios se lo revela, entonces ellos no vienen a la trampa que tú les pones. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, mi siervo. Santo. Gloria a su nombre. Y Eliseo animaba por estas mismas palabras que Ezequías trató de animar a los suyos, de fortalecerse, de esforzados, de animados, que no tendrían miedo, que la multitud que venía contra ellos era mínima para la que estaba con ellos. Por eso es que cuando estuvo solamente con su siervo no miraba salidas, y cuando miró el ejército de Siria rodeando la ciudad de Jerusalén, se fue a donde Eliseo y le dijo, vamos, estamos rodeados por el ejército de Siria, y aquel ejército es inmenso. Vino Eliseo y oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea lo que hay. La garantía de la victoria, dice que abriéndole los ojos vio un ejército, dice que eran carros de caballo y carros de fuego alrededor del ejército de Siria. Bendito Dios, aleluya. Porque hay formas en las cuales nosotros nos cegamos. ¿Y qué es lo que nos cega a nosotros? El temor. Así es. Está bien de que usted dialogue con el temor, pero no se deje persuadir por el temor. Así Santo es, es su amén. nombre. Cuando él trate de a usted convencerlo, usted dígale que nada ni nadie lo podrá convencer de que la realidad es de que Dios está con usted, que es más grande el que está con usted que el problema que se presenta a usted. Gloria a Dios. Lindo es el Señor, Santo aleluya. es su nombre. Recuerden, mi amado hermano, nosotros no estamos acompañados de cualquiera. Nosotros estamos acompañados de alguien que es experimentado en guerras y en batalla, en alguien que luchó y venció, en alguien que derrotó a enemigos fuertes y poderosos. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Si nuestro Señor en carne pudo derrotar la hueste de maldad, ¿cómo nosotros no podemos calcular que en su original, en el estado espiritual, en su divinidad, Él tenga el poder para darnos a nosotros la victoria? Aleluya. Qué lindo es el Señor. La segunda, mi amado hermano, es que la fuerza no se vence con la fuerza. Usted sabe que nosotros tenemos por costumbre reaccionar de la misma forma en que los demás reaccionan con nosotros. Sí, Señor. Tenemos esa tendencia. Tú me dices, yo te digo. Tú me gritas, yo te grito. Tú me pegas, yo te pego. Tú me matas, yo te mato. Esa es la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque queremos combatir la fuerza con la fuerza. Y la fuerza del enemigo se combate con el poder del Señor. Dígame. Ay, santo, aleluya. Si nosotros solamente calculamos lo que el Señor puede hacer a través de nuestra vida, la manifestación de su poder en nosotros, entonces los enemigos, mi amado hermano, huirán de usted. Gloria a Dios. Pero nos encanta entonces pedir fuerza con fuerza. Gloria a Dios. Que yo de un golpe derroco a un tipo de 250 libras. Yo le pegué a uno a 300 libras y lo doblé. Ahí quedó y todavía no se ha levantado, está postrado. Ahí estamos nosotros, midiendo fuerza contra fuerza, fuerza contra fuerza. Si queremos tener victoria como seres espirituales, como siervos de Dios, mi amado hermano, no tenemos que medir fuerzas con el enemigo. Tenemos que presentar el poder que se manifiesta de parte de Dios en nuestra vida en contra de la fuerza que viene en contra de nosotros, bendito Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Mire Dios. lo que dijo Ezequías a este pueblo en el versículo número 8. Refiriéndose a Senaquerib, dijo esto: con él está el brazo de carne,
Era una realidad. Así mismo. Ese ejército es el que él llamó el brazo de carne. La caballería, los soldados, los arqueros, todos aquellos hombres con armas y muy bien Santo es el entrenados. Señor, aleluya. Dijo Senaquerib, con él está el brazo de carne. Un ejército de hombres mortales es lo que tiene. Es un número que no lo podemos calcular, es verdad, es grande. Que nuestros ojos no pueden calcular el número que ellos son. Pero mire lo que dijo Ezequías. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto contra cuánto? Lo que Ezequías dijo, no importa el número del ejército de Senaquerib, nos basta solamente con uno a favor de nosotros y que este sea Dios. Oh, Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Dijo el apóstol Pablo. aleluya. ¿Qué es lo que no entendemos en nuestra vida espiritual? Que nos ponemos de al lado de la lógica y de los pensamientos del temor. Que le damos la razón al temor y no hacemos más allá de lo que debemos de hacer. Por eso es que no miramos la victoria a nuestro alrededor. Por eso es que vemos de fracaso en fracaso en vez de vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Oh, gloria. Ezequías no estaba dispuesto a entregar con facilidad la ciudad de Jerusalén, mucho menos la vida de él ni sus habitantes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo, con él está el brazo de carne, tiene un ejército, pero nosotros tenemos al que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Ellos son muchos, pero Jehová nuestro Dios es uno y es poderoso. Señor, gloria a su nombre. Santo su nombre. Qué lindo es el Aleluya, Señor, gloria al aleluya, Señor, gloria a bendito Dios. Jesús. No sé si he tenido esta experiencia, pero yo sí ya la he visto y muchas veces. De personas con otras creencias que tienen dificultades y bajan las 7,000 vírgenes del cielo para que se las resuelvan. O sea, no necesitan una. Las 7,000 vírgenes del cielo. Y cuando las 7,000 vírgenes del cielo no le contestan, bajan a todos los santos del cielo. Y cuando los santos no le contestan, entonces recurren a todititas aquellas estrategias, mi amado hermano, hasta llegar hasta la brujería. Santo, así es. Pero el creyente solo confía en uno. Qué lindo, gloria a Dios. Usted y yo, nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Gloria a Dios. No importa que el enemigo sea pero tan impresionante delante de usted, mi amado hermano, eso no lo debe de atemorizar. Usted no ha visto todas esas personas que andan en la calle confiadas, puro esteroide. Ah, sí. Yo le digo que tienen cuerpo de zanahoria, son gruesos de aquí arriba y de abajo parecen punta de lápiz. Es verdad. Pero ellos lo que tratan es de infundir temor. Se ponen aquí unas camisas que te enseñan todos los músculos y los grandes brazos así.